de nuevo, ¿cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias. Hoy nos toca una clase de matemáticas para cuarto de la ESO, que les tengo un poquito abandonados, y vamos a ver los logaritmos. Es una parte nueva de las matemáticas porque en toda la ESO no se ve y en cuarto se ve algunos bloques nuevos como pueden ser logaritmos, trigonometría, etcétera. Y hoy le vamos a dedicar un tiempo, de hecho vamos a hacer varios vídeos para estudiar y comprender qué son los logaritmos. Aquí os he puesto una formulita, la fórmula general de lo que es un logaritmo y te explica, lo marco con rojo, logaritmo en base a, esta es la base de b, de ese número, y es igual a x, que es el resultado, digamos. Entonces, los logaritmos están directamente relacionados con las potencias. De hecho, aquí te he puesto una potencia, una base, en este caso es a, elevado a un exponente, que es x, y da como resultado b. Pues si comparas una fórmula con otra, ¿vale? Ves la relación que hay. En el logaritmo te dan la base y te dan el resultado. ¿Qué te piden con el logaritmo? El exponente. Por eso el logaritmo, la frase que lo define cuando lo lees, esta expresión matemática, es a qué tengo que elevar a, que es la base, para obtener b. Por tanto, buscas el exponente. Mientras que en la potencia te da una base y un exponente y te pedían el resultado. Luego, tienes que tener muy presentes las propiedades de las potencias para entender los logaritmos. Te van a ayudar mucho. A continuación, vamos a poner un ejemplo y vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Y me piden el logaritmo en base 4 de 64, 4 elevado a algo, no sabemos lo que es, me da 64. Entonces, bueno, pues vamos utilizando los múltiplos de 4. 4 elevado a 1 es 4, 4 elevado a 2 es 16, 4 elevado a 3 es 64. Por tanto, el logaritmo en base 4 de 64 es 3. Vamos a ver ahora las propiedades de los logaritmos. Pues la primera propiedad es el logaritmo en base a de a. Entonces, si recuerdas las propiedades de las potencias, ¿a qué tengo que elevar un número para que me quede ese mismo número? Pues siempre va a quedar 1, ¿vale? El logaritmo en base a de a, sea la base la que sea y el resultado el que sea, es 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 1 es 2. Vamos con la segunda propiedad. Logaritmo en base a de 1. Logaritmo en base a de 1 es 0. Es decir, ¿a qué tengo que elevar un número para que me quede 1? Pues recordando las potencias, que cualquier potencia de exponente 0 es igual a 1, pues ya lo tenemos. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 1 es 0 porque 4 elevado a 0 es igual a 1. Seguimos con la tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, que se escribe así, logaritmo en base a de m elevado a n es igual a n por el logaritmo en base a de m. Es decir, cogemos el exponente y lo multiplicamos por el logaritmo de la base. Esta propiedad es bastante útil para resolver ecuaciones logarítmicas y ejercicios de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 4 a la quinta sería 5 por el logaritmo en base 3 de 4. Las dos siguientes propiedades, que os las voy a marcar con un asterisco rojo, son quizá las más utilizadas de cara a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones logarítmicas. Vamos con ellas. La cuarta, te la voy a marcar, como os he dicho, con un asterisco, aunque todas son necesarias, pero estas se utilizan muchísimo. Es el logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Por ejemplo, logaritmo de 6 por 5, no os lo he dicho, pero cuando ponemos logaritmo y no ponemos la base, el logaritmo es igual al logaritmo en base 10, pero no se pone, ¿vale? Cuando solamente pone logaritmo tienes que saber que es logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? Bueno, pues el logaritmo de 6 por 5 es el logaritmo de 6 más logaritmo de 5. Esta sería la cuarta propiedad, que ya te digo que es muy útil. La quinta propiedad sería el logaritmo de un cociente. Sería el logaritmo en base a de m dividido entre n será igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 15 entre 2, este es el argumento, es igual al logaritmo en base 3 de 15 menos logaritmo en base 3 de 2. Hay que tener en cuenta, no confundir lo siguiente. Muchos alumnos meten la pata con este tipo de cosas y hay que estar muy pendientes. El logaritmo de un cociente, por ejemplo, logaritmo de a partido logaritmo de b, lo ponéis normalmente como el logaritmo de a menos logaritmo de b. Veis que tiene un cierto parecido, pero no, esto es un error, esto está mal. Igualmente, cuando tienes un ejercicio que te sale que el logaritmo de a por logaritmo de b, y lo que sueles poner es logaritmo de a más b.
¿vale? Eso está mal, eso no es así, ¿vale? Esto no es ninguna propiedad de los logaritmos y tenéis que tener en cuenta no meter la pata con estas cosas porque es muy frecuente, ¿vale? Bueno, pues vamos con el primer ejercicio. Bien, si nos plantean este ejercicio, tenemos que ir resolviendo logaritmo a logaritmo. Entonces, aquí te dice que primero tienes un 5 que multiplica al logaritmo en base 2 de 8, es decir, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me quede 8? La solución es 3, más 6 por el logaritmo en base 3 de 81. Volvemos a hacernos la misma pregunta, la definición del logaritmo. ¿A qué tengo que elevar 3, que es la base, para que me quede 81? Y la solución es 4. Y menos 2 por el logaritmo en base 5 de 25. ¿A qué tenemos que elevar 5 para que nos quede 25? Pues a 2. Resolvemos esto y tenemos la solución. Es decir, 5 por 3, 15, más 6 por 4, 20, menos 4. 15 y 20 son 34, menos 4, 30. Vamos a poner aclaraciones que vienen bien. Por ejemplo, si yo tengo una base a elevado a un exponente negativo, a elevado a menos n, por la propia definición de las potencias sabemos que esa base se puede dejar y esa potencia como positiva transformándola en una fracción. 1 partido a elevado a n. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a menos 1, esto es lo mismo que 1 partido 2, un medio. Que 12 elevado a menos 1 es igual que 1 partido 12, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me ponen como ejercicio el logaritmo en base 2 de un medio, pues si pensamos, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me quede un medio? Pues una base negativa. Es decir, cuando tengo una base, la que sea, y un argumento que es una fracción, siempre el exponente va a ser un número negativo. Otro ejemplo, logaritmo en base 12 de 1 partido por 12, eso es igual a menos 1. Si yo, por ejemplo, tengo que 2 elevado a menos 3 es igual a 1 partido 2 elevado al cubo, si lo transformamos en logaritmo, tenemos logaritmo en base 2 de 1 partido 3, perdón, 2 elevado a 3, es decir, un octavo, sería igual a menos 3. ¿Vale? Vamos a poner algunos ejemplos más de este tipo. Si tengo el logaritmo en base 3 de 1 partido de 27 es igual al logaritmo en base 3 de 1 partido 3 elevado al cubo. Entonces, si lo voy transformando para buscar cuál es la solución, el logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 3. Y esto me queda menos 3. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de un 25avo. Esto lo transformamos y lo ponemos como logaritmo en base 5 de 1 partido 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es igual al logaritmo en base 5 de 5 elevado a menos 2. Por tanto, la solución de ese logaritmo es menos 2. Por poner otro ejemplo, yo tengo logaritmo de 1 partido 10.000, es lo mismo que el logaritmo de 10 elevado a menos 4, porque es lo que hemos visto antes, ¿no? Por tanto, ese es igual a menos 4. Sacamos resultado. Y bueno, por poner más ejemplos diferentes, pues podemos tener el logaritmo de una raíz. Logaritmo en base 9 de raíz cúbica de 81, ya complicamos un poquito más el asunto, pero es jugar con las potencias, las raíces y los logaritmos. Vamos a transformar este argumento. Entonces, tenemos logaritmo base 9 de 81 es 9 al cuadrado, pero si quitamos la raíz y lo transformamos en potencia fraccionaria, tenemos 9 elevado a 2 tercios. Por tanto, la solución es 2 tercios. ¿De acuerdo? Y por poner algún ejemplo más, si tengo el logaritmo en base, pues no sé, 7 de raíz cúbica de 1 partido 343, esto es lo mismo que decir que tengo el logaritmo en base 7 de la raíz de 1 partido 7 elevado al cubo. Y seguimos trabajándolo, esto es lo mismo que el logaritmo en base 7, la raíz de 7 elevado a menos 3. Y si quitamos la raíz y lo ponemos en forma de potencia fraccionaria, nos queda el logaritmo en base 7 de 7 elevado a menos 3 medios. Por tanto, la solución es menos 3 medios. Por poner algún ejemplo más diferente, para que tengáis una variedad de ejercicios, tengo el logaritmo en base 10 de 0,000001, es lo mismo que el logaritmo en base 10 que dijimos que no se ponía, por tanto aquí tenemos que borrar esa base, de 10 elevado a menos 7, que eso es equivalente a el exponente que estamos buscando es menos 7, efectivamente. Y si nos vamos a logaritmos en base e, que son logaritmos neperianos, logaritmo en base e es lo mismo que lo que llamamos logaritmos neperianos, ¿vale? Logaritmo en base e de e elevado al cubo, es decir, ¿a qué tengo que elevar e para que me quede elevado al cubo? Pues 3, ¿de acuerdo? Finalmente, antes de empezar con las ecuaciones de logaritmo, tengo que el logaritmo en base e de e, por la definición que hemos visto antes, es 1.
Bueno, antes de empezar directamente con las ecuaciones logarítmicas, os he puesto aquí dos ejercicios que creo que son importantes que también consideréis para tener una gama todavía más grande de ejercicios. Tenemos este primero y tengo logaritmo en base 3 de x cuadrado por y cubo z partido t cuadrado. Entonces, si aplicamos las propiedades de los logaritmos, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos, tenemos que logaritmo en base 3 de x cuadrado más logaritmo en base 3 de y cubo más logaritmo en base 3 de z. Y como la t está dividiendo la t cuadrado, pues será menos el logaritmo en base 3 de t cuadrado. ¿Vale? Si ahora quitamos los exponentes de los argumentos, nos quedaría 2 por el logaritmo en base 3 de x más 3 por el logaritmo en base 3 de y más logaritmo en base 3 de z menos 2 logaritmo en base 3 de t, ¿vale? Y aquí ya no podemos hacer más, es simplemente para que veas cómo se pueden aplicar las propiedades de los logaritmos y los trabajamos un poquito. Y en el siguiente ejercicio vamos a hacer justo lo contrario, lo tengo desarrollado y lo vamos a intentar compilar todo lo que podamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir estos productos que están multiplicando a los logaritmos, los vamos a meter dentro del argumento poniéndolos como exponente en definitiva. Tenemos logaritmo en base 2 de x elevado a la sexta, ¿veis? Más logaritmo en base 2 de y elevado a 2 quintos menos logaritmo en base 2 de z elevado a un cuarto. Una vez hecho esto, vamos a utilizar la suma de logaritmos como el logaritmo de un producto y la resta de logaritmos como logaritmo de un cociente. Entonces esto me quedaría igual a logaritmo en base 2 de x a la sexta multiplicado por y elevado a 2 quintos y divido todo ello entre z elevado a un cuarto, ¿vale? Como tenemos potencias fraccionarias lo podemos transformar si queremos en raíz, ya depende de lo que nos pidieran. Entonces nos quedaría el logaritmo en base 2 de x a la sexta multiplicado por raíz quinta de y elevado al cuadrado y dividido todo ello entre raíz cuarta. Bueno, antes de empezar directamente con las ecuaciones logarítmicas, os he puesto aquí dos ejercicios que creo que son importantes que también consideréis para tener una gama todavía más alta, más grande de ejercicios de logaritmos. Tenemos este primero y tengo logaritmo en base 3 de x cuadrado por y cubo z partido t cuadrado. Entonces, si aplicamos las propiedades de los logaritmos, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos, tenemos que logaritmo en base 3 de x cuadrado más logaritmo en base 3 de y cubo más logaritmo en base 3 de z. Y como la t está dividiendo la t cuadrado, pues será menos el logaritmo en base 3 de t cuadrado. ¿Vale? Si ahora quitamos los exponentes de los argumentos, nos quedaría 2 por el logaritmo en base 3 de x más 3 por el logaritmo en base 3 de y más logaritmo en base 3 de z menos 2 logaritmo en base 3 de t. ¿Vale? Y aquí ya no podemos hacer más, es simplemente para que veas cómo se pueden aplicar las propiedades de los logaritmos y los trabajamos un poquito. Y en el siguiente ejercicio vamos a hacer justo lo contrario. Lo tengo desarrollado y lo vamos a intentar compilar todo lo que podamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir estos productos que están multiplicando a los logaritmos, los vamos a meter dentro del argumento poniéndolos como exponente del argumento. En definitiva, tenemos logaritmo en base 2 de x elevado a la sexta, ¿veis? Más logaritmo en base 2 de y elevado a 2 quintos menos logaritmo en base 2 de z elevado a un cuarto. Una vez hecho esto, vamos a utilizar la suma de logaritmos como el logaritmo de un producto y la resta de logaritmos como logaritmo de un cociente. Entonces esto me quedaría igual a logaritmo en base 2 de x a la sexta multiplicado por y elevado a 2 quintos y divido todo ello entre z elevado a un cuarto. ¿Vale?
Como tenemos potencias fraccionarias, lo podemos transformar si queremos en raíz. Ya depende de lo que nos pidieran, ¿vale? Entonces nos quedaría el logaritmo en base 2 de x a la sexta multiplicado por raíz quinta de y elevado al cuadrado y dividido todo ello entre raíz cuarta de z, ¿vale? Y ya habríamos jugado con un montón de propiedades que hemos ido viendo a lo largo de todos estos vídeos. Nos vemos, hasta luego, chao.